luego dice, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Está confirmando, o sea, esto es, yo les escribo esto para a ustedes que creen, pero crean también que tienen vida eterna. Y habla del testimonio. El domingo en el mensaje del púlpito, el mensaje que nos dio Dios el domingo es que nosotros somos testigos aquí en la tierra de que Jesús es el Cristo. De eso es que nosotros somos testigos. Y el testimonio es que Él es el Hijo de Dios. Y el mensaje es que Jesús es el Cristo, el único camino para ir al Padre. Pero nosotros estamos hablando en este mensaje del obrero que Dios usa. ¿Quién es el obrero que Dios usa? Y hablamos entonces la semana pasada de que el obrero que Dios usa es aquel que sabe, que conoce cuál es el mayor interés de Dios y que al conocer el mayor interés de Dios, que es la salvación de las almas, la salvación de las almas es el mayor interés de Dios. Pero el evangelista, el obrero, tiene que conocer a Jesús de manera firme, segura, tener identidad, tener la autoridad del nombre de Jesucristo que quiebra toda la fuerza de la oscuridad y vivir de manera segura. Vivir de manera segura, dice el Señor, usa quienes saben el nombre del cual fue profetizado en el Antiguo Testamento. Fue prometido, Génesis 3:15, fue profetizado en todo el Antiguo Testamento y entonces vino el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién es el obrero que Dios usa? Yo soy el obrero que Dios usa. ¿Por qué? Porque yo tengo la convicción, tengo el agradecimiento y creo que ser salvo es una bendición, que yo tengo el testimonio, yo soy el testimonio, pero el testimonio me habita, porque el testimonio que dio Dios es que Jesús es el Cristo. El que no cree esto hace a Dios mentiroso, dice esta palabra. Entonces el Señor Jesucristo fue crucificado, murió, fue sepultado. Él tomó nuestro lugar, pero siendo Dios resucitó al tercer día, porque la evidencia de que Jesús es el Cristo y de que Jesús era el verbo de Dios encarnado en el cuerpo de un hombre, la evidencia es que Él murió. Pero la evidencia de que era Dios es que Él resucitó, de que era, no, de que es Dios. Entonces el obrero que Dios usa es el que ve el campo con ojo de misericordia, con ojo de amor, que ve el campo desde la realidad espiritual, que el que está separado de Dios, está muerto, muerto espiritualmente. Y en el mensaje del domingo del púlpito hablábamos de la vida de Pablo, un evangelista que no vivió en la época del Señor Jesucristo, pero no conoció personalmente al Señor Jesucristo, sino que el Señor Jesucristo lo llama porque este hombre tenía tal celo de Dios, tanto amor por Dios, que perseguía a los seguidores de Cristo, a los creyentes de nuestro Señor Jesucristo, a los hijos de Dios, a los discípulos de Cristo hasta la muerte. Entonces el Señor Jesucristo mismo lo llama. Y por eso es que Pablo tiene la bendición de encuentro con discípulos absolutos. Anoche estaba compartiendo el Evangelio con nuestra hermana Iliana y sus hijos y le hablaba específicamente a los niños del encuentro del Señor Jesucristo con Pablo en Damasco. Y ellos me decían, pero Pablo no es el que escribió la carta y empezaron a nombrar las cartas. Pero él no fue el que escribió la carta para los Gálatas, para los Filipenses, para ese mismito, ese mero. Pero ¿cómo? Si era malo.
Sí, porque los niños ven eso, el malo y el bueno. Era malo, era. Pero el malo, cuando se encuentra, cuando es encontrado por Cristo, cuando el Dios de los hebreos lo encuentra, ese corazón malo, duro y de piedra, se transforma, se recrea a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Y llega un momento que puede entender la misión de vida de Dios. El obrero que Dios usa es quien sabe cuál es el sistema, el método bíblico para la salvación de las almas, que es Mateo 28 del 18 al 20. Y vamos a leerlo. Mateo, fíjense ustedes, hermanos, que hay porciones de la palabra que nosotros, quienes nos reunimos los viernes, somos personas que ya tenemos tiempo, años. Yo creo que tenemos 2 años escuchando el mensaje todos los viernes y vimos el camino de salvación, vimos las cartas del Evangelio, vimos nueva vida, nuevo vivir, hemos estudiado camino de salvación, somos discípulos que estamos en el campo y hay porciones de la palabra que nosotros nos tenemos que saber. Porque cuando yo me la sé, cuando yo la grabo, cuando me la aprendo, porque la escribo, porque la leo, porque la escribo, porque la repito, porque la estudio, porque la leo, porque la escribo, porque la estudio, sí, porque sí, esa semilla de la palabra va a germinar en mi corazón, va a bajar de aquí al corazón, hasta que se hace de manera natural, se vive de manera natural. El obrero que Dios usa es el que vive de manera natural la vida como discípulo, porque sabe lo que es un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es lo que dice el Señor Jesucristo. Un discípulo es a quien el Señor Jesucristo le habla en Mateo 28, del 18 al 20. Le habla a un discípulo, no le habla a la multitud, le habla a los discípulos y les dice a los discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién? A los discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Viene, amén. Que así sea, que así sea. Ahora, ¿dónde estaban los discípulos? En Jerusalén. No habían salido de ese, ni siquiera de la ciudad. Estaban en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, el Señor le dice a todas las naciones, porque les está anunciando este evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo. Ellos en el momento no entienden cómo a todas las naciones. Seguramente no entienden cómo nosotros en este momento tenemos que orar y los bendigo para que podamos entender el significado de toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese poder, que es el poder de mi nombre, dice el Señor Jesucristo, que quebranta toda la fuerza de la oscuridad y que cambia el estado espiritual de las personas y del campo, yo se los he delegado a ustedes. En esa certeza, con esa seguridad, con esa firmeza, ejerzan la autoridad y vayan. Es que no los estoy dejando huérfanos, no los estoy dejando solos. Vayan, vayan, accionen, dice el Señor. Lógicamente, para esto hay un tiempo. Porque hay un tiempo, porque el que prepara el campo es el Señor.
Pero el Señor, antes de preparar el campo, tiene que prepararnos a nosotros, que somos los obreros. Pero para que haya esa preparación, nosotros tenemos que ser el discípulo, el obrero que tiene la convicción, la emoción, el agradecimiento por la bendición de ser salvo, el agradecimiento de que a cambio de nada, yo no tuve que dar nada. Él dio todo por mí, todo por mí. Y ahora yo estoy salvo, pero que yo lo entienda es una bendición. Por eso el obrero que Dios usa tiene que entender la grandeza del llamado, el privilegio del llamado y estar convencido de que es el Señor el que hace el evangelismo. El evangelismo lo hace el Señor Jesucristo en nosotros y a través de nosotros, pero es que el Señor está con nosotros y ocurre en el campo un mover espiritual que nosotros no lo vemos, pero que sí, quienes hemos ido al campo, lo experimentamos. Lo experimentamos, ¿por qué? Porque el amor de Dios por las almas es tal que dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas de Dios está el poder de Dios que quebranta la oscuridad, que a través del poder del Espíritu Santo convence a la persona con quienes nos encontramos de justicia, de pecado y de juicio. De justicia, porque no hay otro nombre, no hay otra manera de ser justificados delante del Padre, libres del pecado original. De pecado, porque el mayor pecado del hombre es no creer que Jesús es Cristo. Y de juicio, porque ya el enemigo de Dios, Satanás, el adversario de Dios, ya fue juzgado. ¿Quién convence de esto a la persona con quien nosotros nos encontramos? El Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ir firmes, con el alma sedienta por evangelizar, con nuestro corazón dispuesto, porque si yo tengo este corazón voy a encontrar discípulos como ustedes en el campo. Pregúntense, ¿cómo se dio este encuentro? ¿Cómo nosotros nos encontramos? Por la obra del Dios a través de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y cuando vemos, entonces, ¿quién es el obrero que Dios usa? El obrero que Dios usa está rebosante de bendiciones, absolutamente rebosantes de bendiciones, porque el obrero que Dios usa ya recibió la mayor bendición. La mayor bendición que el obrero que Dios usa recibió es ser un obrero del Señor, es haber sido escogido por el Señor. Y como nosotros en el principio, cuando comenzamos este mensaje, tomamos como texto base el obrero que Dios usa, es el que tiene el contenido de la salvación, el que es el recipiente que tiene el contenido de la salvación. ¿Cuál es el contenido de la salvación? El obrero que sabe que el único nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual puede ser salvo es el nombre de Jesucristo. No es a través de buenas obras, no es a través de grandes y portentosos milagros, no es a través de señales, es a través de la fe en Cristo Jesús. Y dice la palabra, y vamos a Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. Mateo
últimamente les he estado diciendo que los miércoles también les digo, busquen su Biblia, mantengan su Biblia a la mano. Mateo 16, versículos del 13 en adelante. Viniendo Jesús, nuestro Señor, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso la bendición que recibe el creyente es que a Dios le plació hacernos a nosotros confidentes, herederos y coherederos en Cristo, de la gracia en Cristo, porque el Padre nos reveló que Jesús es el Mesías prometido, profetizado, el Cristo que aún los judíos están esperando, pero que ya vino. A Dios le plació hacerte, Silvia, su confidente. Te confío esta verdad absoluta que ahora, como dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque algunos estudiosos de la Biblia dicen que cuando el Señor Jesucristo le dijo, Simón, hijo de Jonás, no se estaba refiriendo al papá biológico de Simón, sino se estaba refiriendo que él estaba en la misma condición espiritual que estuvo Jonás, que no pueden hacer la voluntad de Dios. Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque pensaba que lo importante era él y que esa gente de Nínive no se iba a convertir. Sí, ¿para qué voy yo para que esos cabezones que no se van a convertir? A perder mi tiempo para allá, porque estaba en Génesis 3, en su yo. Por eso estos eh, referentes estudiosos bíblicos, estos comentaristas bíblicos, hay un comentarista al que yo sigo que dice que la condición espiritual de los discípulos y Pedro, que era sumamente elocuente, era que quería hacer, pero no podía hacer la voluntad del Señor. Y por eso es que le dices, ahora sobre esta confesión, tú te estás aferrando a la roca. Y por eso Mateo 16, 18 lo entendemos como la doble bendición de la roca. ¿Por qué? Porque el que confirma, el que confiesa, el obrero que vive aferrado a la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nada ni nadie lo mueve, ni aun las puertas del infierno prevalecen contra él. ¿Por qué? Porque tendría que Satanás haber vencido a Cristo, pero las tinieblas nunca prevalecen contra la luz. Entonces las tinieblas no prevalecen contra el Hijo de Dios que confiesa que Jesús es el Cristo y lo disfruta, pero vive de manera firme. Por eso tiene la doble bendición, porque Él es una roca que está aferrado a la roca inamovible, a la roca eterna, al que venció la muerte, el infierno y el pecado, al que vive para siempre, al Señor de la segunda venida. Entonces, nosotros
Tenemos el privilegio, por eso cuando vemos las 7 bendiciones representativas del creyente, la séptima bendición es el privilegio de evangelizar, el privilegio de ser los portadores de la buena noticia, el privilegio de ir a salvar, a sacar de la cárcel al oprimido, al ciego, al desamparado, al que está atado por Satanás. Y así como decimos que el que pierde el culto pierde todo, el que pierde la bendición de evangelizar lo pierde todo, porque en la eternidad, lo que nosotros estamos garantizando para la eternidad es la corona de las personas que nosotros salvamos y acompañamos en este viaje del pacto aquí en la tierra. Hay personas que tienden a ser más o menos dependientes del que lo instruye. Tiene que ver mucho que ver con la condición espiritual que tiene. Pero cuando nosotros nos aferramos a estas bendiciones que nada ni nadie nos puede quitar, nada ni nadie nos puede quitar, entonces el interés de Dios se cumple en nosotros. ¿Cuál es el interés de Dios? El interés de Dios es Hechos 1:8. Hechos 1:8 fueron las últimas palabras que el Señor Jesucristo, mire que si son importantes, que fueron las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo antes de ascender a los cielos. Antes de ascender a los cielos, eso fue lo primero que dijo el Señor, perdón, fue lo último que dijo el Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué bendición tengo yo? Yo soy la roca que está aferrada a la convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a quien Satanás y los demonios no pudieron vencer y no lo podrán vencer ni a mí tampoco, porque Él es mi verdad, porque yo soy su testigo, porque yo fui llamado y escogido por Él para predicar este evangelio del reino en todo el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, del versículo 6 en adelante: wow, o sea, me asombra ver cómo ustedes tan rápido dejaron el evangelio de Cristo por irse detrás de otras cosas. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que pervierten el evangelio. Por eso es que el Señor Jesucristo dice clarito, Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y por eso es que él tomó 40 días para instruir a los discípulos acerca de lo que es el evangelio del reino. Y no es otra cosa sino que el reino de Dios descendió a la tierra en forma de hombre a través de Cristo. Y cuando ese bebecito, para la mirada de los hombres, era un bebé, nació para los sabios de ese tiempo, con la sabiduría divina de las escrituras, que el mundo le llama los reyes magos. Eso eran los sabios. ¿Por qué? Porque tenían la sabiduría de Dios y sabían el tiempo exacto del cumplimiento de la promesa. Lo pudieron captar, lo pudieron recibir, lo esperaron, lo anhelaron y lo recibieron. Y fueron a rendirle honra, adoración y gloria al Rey Eterno. Desde ese momento, Dios está con nosotros. Dios está con la humanidad.
El reino de Dios se acercó a nosotros. Nuestro hábitat es el reino de Dios. La bendición del huerto del Edén es nuestro. Nosotros buscamos solamente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque por Cristo fuimos justificados delante del Padre y tenemos el privilegio de ser ciudadanos del reino de los cielos. Y toda potestad le fue dada a Cristo entre el cielo y la tierra, y con esa potestad es que Él nos manda a nosotros. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué significa vayan por todo el mundo? Por donde quiera que ustedes estén. No es agarren un avión y denle la vuelta al mundo en 180 días, como la película esa de la vuelta al mundo en 180 días. No, no. Es, ustedes están esparcidos. Ustedes son los obreros que Dios usa. Ustedes son el ejército de Dios en la tierra. Ustedes son los que están firmes, parados firmes sobre la roca. Ustedes son los que tienen el reino de los cielos como respaldo, pero también como hábitat y la bendición del Dios Trino en ustedes. Eso es lo que está diciendo el Señor. Sean testigos donde quiera que están, donde quiera que estén, donde quiera que vayan. No prediquen de cualquier manera. No vayan a una casa, así que hoy voy a hablar de... No, por eso la hermana Janet esta mañana nos explicaba, y disculpen que utilice esta expresión, pero eso es magistralmente nos explicó esta mañana lo que es un testigo, lo que es un evangelista. Yo recibí gracia mucha gracia, recibí tanta gracia. Y yo, gracias, Señor, por la gracia que me estás dando a través de mi hermana, pero gracias por la gracia que ella ha recibido para entender esto, porque es entonces la obrera que Dios usa, porque lo tiene clarito, lo tiene clarito. Y el Señor nos manda, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Amén. Y, y entonces nosotros somos los testigos del poder del Evangelio. Somos los testigos, somos los obreros que Dios usa y somos los entendidos de que Mateo 16:19, y vamos a leerlo, dice, y a ti, Alberto, y a ti, Silvia, y a ti, Fabiola, a ti, Ider, a ti, Yuseri, a ti, la Yus, dice Dios, a ti, Inés, a ti, a ti, a ti, a ti, Adriana, a ti, a ti. Te daré ya las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le dan las llaves de la casa sino el que tiene derecho en la casa? Vecina, ¿usted me puede dar las llaves de su casa? Ah, sí, sí, vecino, llévese las llaves de mi casa. A menos que sea un vecino que lo conoce de toda la vida y que realmente sea tu amigo. Y si no, le pregunta, ¿cómo para qué? No, para cuando usted no esté bien, yo vengo y saco el azúcar, el café, la leche y me lo tomo. No. Si es muy amigo, por supuesto, si es un amigo de la casa, pero las llaves de la casa no se le entregan a nadie así, a menos que tenga derecho. Como tú tienes derecho, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Como tiene el poder y la autoridad en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, todo el poder que yo te delegué, que es el que tengo entre el cielo y la tierra, todo lo que tú prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. Pero todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, dice el 20, que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos,
No, no le dijo a los discípulos, le dijo a los judíos que lo estaban persiguiendo y que lo estaban acusando de que él por el espíritu de Beelzebú, de Satanás, echaba fuera a los demonios. Él dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y si nosotros tenemos estas verdades espirituales que son absolutas y eternas, de poder y de bendición, y nosotros no nos paramos delante de la situación, delante de la condición, delante del problema, en esta autoridad de Cristo, y seguimos bajándole el cogote a Satanás para que haga con nosotros lo que le dé la gana a él, somos dignos de misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha dado todo. Y el Señor nos está llamando como obreros porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero si en ese tiempo lo decía que los obreros son pocos, ahora hay más pocos. Valga la confusión de las palabras. Si antes no habían, ahora hay menos. ¿Por qué? Porque ahora el sistema del mundo nos hace estar más concentrados en el yo, más concentrados en lo que se llama el disfrute de la vida, que no es disfrute, sino que es como un saco roto por donde Satanás mete la mano y nos está robando todas las bendiciones que Dios nos dio. Pero somos nosotros los que tenemos que cerrar ese saco, los que tenemos que prohibir que esa mano entre, la mano de Satanás y los demonios, para robarnos lo que ya Dios nos ha concedido. La plenitud de la felicidad, de la autoridad, de la identidad y de vivir de manera segura disfrutando el reino de Dios en esta tierra. Porque somos los testigos que tenemos que ser genuinos, que lo que disfrutamos es verdad, lo que decimos es verdad, no es apariencias, sino es verdad. Y como es verdad, entonces ese olor fragante se transmite de tal manera que otros quieren vivir y disfrutar lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Y somos nosotros los portadores de esa bendición. Así que tengamos la firme convicción, nosotros somos los obreros que Dios usa. Porque si Él nos ha llamado, Él no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos, porque no cedemos, porque no nos rendimos, porque somos incrédulos, porque fácilmente nos desviamos, porque no nos concentramos. Pero Él confió en nosotros. Y si Él confió en nosotros, tomemos esa confianza y disfrutémoslo con la doble bendición de la roca. Cristo es la roca inamovible y la confesión de fe de nuestra. Las 24 horas del día es, Jesús, tú eres mi Cristo, el enviado de Dios para salvarme, para darme vida, vida con valor, vida en abundancia y vida que puedo compartir, porque tú eres mío y yo soy tuya. Y yo lo mío lo comparto. Y tú eres el deseado de las naciones. El mundo te necesita y yo te tengo. Y mi anhelo y mi privilegio es compartirte. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Porque a ti te plació revelarnos que Jesús es el Cristo, que es tu Hijo y que quienes confesamos, creemos, vivimos y disfrutamos de Cristo como el único camino para ir a ti, entonces aún las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. Porque Cristo ya abrió el trono celestial, el camino a ti para nosotros. Y de este camino no queremos salir, Señor. Queremos disfrutarlo. Queremos vivir anhelantes y agradecidos contigo de que habiéndonos tú salvado, nosotros seamos plataforma, instrumento para bendecir y salvar a otras personas que están en la condición en que nosotros estuvimos. Hoy te honramos, te bendecimos
Y te damos gracias por inclinar tu mirada a nosotros que no teníamos ninguna condición de salvación. Gracias, porque tú, Señor Jesús, eres el camino, quien abrió el camino para que nosotros vayamos al Padre, quien nos reveló que hay una verdad espiritual, que el príncipe de la potestad del aire es quien gobierna este mundo. Danos la autoridad, el poder. Tú nos lo has dado, Señor, que podamos ejercer este poder que quebranta al príncipe de la potestad del aire. Que nuestra vida sea una vida que en todo tiempo esté replicando, Señor, primera de Juan 3:8. Que al no practicar el pecado, seamos los que, junto a ti, Señor Jesucristo, y en ti, deshacemos todas las obras del diablo. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú los conoces a cada uno de ellos por nombre. Señor, leía y esto me impactó, que aunque Satanás nos conoce a nosotros por nombre, siempre nos llama a nosotros, es conforme a nuestra debilidad. Pero que tú, que nos conoces por nombre, nos llamas es a través del nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el poder infalible, el poder que quebranta toda la fuerza de la oscuridad y nos llamas en Cristo para sentarnos a la diestra tuya, Padre, junto con Él. Y desde allí, Señor, nosotros queremos disfrutar desde el privilegio de tu trono celestial y tomar la autoridad, Señor, para avanzar en esta vida, en la familia, Señor. Que la familia de cada uno de mis hermanos tengan la fuerza y el orden espiritual que tú estableciste desde el principio. La paz, la felicidad, el amor, el orden, Señor divino. Dale sabiduría a cada uno de mis hermanos que están en esta plataforma. Señor, cuando yo le digo a mis hermanos que el problema en sus casas son ellos, es porque ellos son la solución y la respuesta. Ellos te tienen a ti, Señor. Y en ti todo es posible. ¿Acaso hay algo imposible para ti, Dios? Si nos has dado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado también con Él todas las cosas. Y eso incluye la familia. Eso incluye, Señor, que nuestras vidas sean vidas de valor y de propósito. Oro por cada uno de los países donde mis hermanos están. Que sean levantados como torres de luz, Señor, a través de su oración. No de la acción de ellos, sino de la oración, de las prácticas espirituales, de la fe, Señor, que nadie la ve, pero tú la ves, tú la conoces, tú la entiendes, tú la recibes y tú la multiplicas, Señor, a través de nosotros. Queremos ser los obreros que tú usas. Entrénanos, capacítanos, fortalécenos y levántanos, porque tú no nos ves desde nuestra debilidad. Tú nos ves a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos con acción de gracias. Amén y amén. Amén.